Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy a la clase de Zoom. El tema será actividad obligatoria. Como siempre es un gusto estar con ustedes acá compartiendo este momento. Y quiero hacer mención que ya estamos a mitad de curso y todo el esfuerzo que eso implicó, ¿no? Desde marzo, el tiempo que ustedes dedican a la materia, a la universidad, a la facultad, a otras materias. Quería felicitarlos por ese esfuerzo, que todavía está en camino. Si uno hace un esfuerzo por un proyecto, por un fin, bueno, acá todavía lo estamos preparando. Yo estoy seguro que va a ser muy positivo para ustedes. Como les decía, bueno, estamos a mitad de cursada. Desde el día de hoy activé en el campus la pestaña de actividad obligatoria con la opción de hacer el envío. Claramente, ahora vamos a explicar el tema, y bueno, la forma de envío, etcétera. Como dijimos recién, no hay sorpresas. Lo que venimos hablando trata sobre los mismos temas que vimos en estas clases. Entonces, para hacer un resumen de dónde estamos parados. Hoy jueves 6 de la tarde, en pleno abril, mitad de la cursada. Hoy sería la sexta clase, pero en sí es la actividad obligatoria. La primera clase vimos gramática, ortografía, sustantivos, verbos, adjetivos. La segunda clase vimos hechos de la demanda, una práctica como para hacer los primeros pasos, y estaba la opción de hacerlo una demanda civil, accidente, un despido, una cuestión laboral o una cuestión penal. Pero ustedes si se dan cuenta ahí, lo que se mantiene es la estructura de los hechos. Si bien puede ser que cambie algún detalle en el fuero, en el ámbito, la esencia se mantiene. La tercera clase tratamos sobre eh, lenguaje claro y también la redacción de hechos de la demanda. La cuarta clase trató sobre subjetivismo, subjetividad y objetividad dentro de un texto, sumado a eso el acta de audiencia, ¿no? Cómo el Estado recolecta información de manera objetiva a los fines de suministrar información para que luego un tercero juzgue, y la importancia que tiene eso, ¿no? Pero nos sirve como herramientas para escribir desde una manera subjetiva y también cuando hay que hacerlo de manera objetiva, que en algunos casos puede minimizar la responsabilidad de quién hace la acción. Y por último, la semana pasada vimos una introducción muy simple, somera, ¿no? Muy amplia, de análisis de textos doctrinarios, con algunos pequeños consejos del estudio. ¿Se acuerdan? Las 3R: razonar, eh, relacionar y recordar. La esencia del derecho, si uno quiere estudiarlo, si uno está perdido, porque a veces uno lee de textos y es muy probable que se pierda al principio, más si uno está cansado, con hambre o lo que sea. Siempre hay que tener la base, ¿no? El punto general bien firme, y a partir de ese punto general descubrir cuáles son sus ramificaciones. A partir de eso, ahí sí uno puede empezar a razonar, relacionar y por último recordar. En sí mismo esa es la estructura en general del derecho, que les puede servir para todas las materias y hasta para la profesión misma, ¿no? A la hora de fundamentar un escrito, una demanda o en cualquier tipo de momento procesal. ¿Mm? ¿Quieren explicar algo? Bueno, se empieza primero explicando el punto general para luego explicar el punto específico. Bueno, muy bien. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están para esta actividad obligatoria? ¿Confiados? ¿Cansados? Diciendo, es fácil, o por no decir en idioma vulgar, es una papa esto. Como, como consejo, yo jamás diría que hay que confiarse en cualquier actividad de importancia dentro de la facultad. Si bien parece que es fácil, hay que tomar responsabilidad. Nunca confiarse. Por ahí la materia parece sencillo, pero en cualquier momento se puede complicar. Y acá estamos en una instancia que somos estudiantes de derecho.
Lo cual, bueno, es una calidad donde el Estado, ¿no? Presume que nosotros tenemos cierta responsabilidad. No venimos a aprobar la materia como sea, sin saber nada. Pero también estamos formando profesionales, porque la información que se lleven de todo el conjunto de materias de UMPAS es lo que, o sea, es lo que les va a determinar su calidad de profesión durante toda la vida, sumado a lo que ustedes investiguen de manera autónoma. Entonces, esta actividad, si bien parece sencillo para algunos, en cuanto a la extensión no es muy larga, no hay que confiarse, hay que pensar que, está bien, somos estudiantes de Derecho, pero también estamos a un paso de ser abogados. Sacando el tiempo, faltarán 5 o 6 años, en algunos 10 años. ¿Mm? Pensar que acá está en juego nuestra firma, nuestra reputación, ¿sí? Nuestro vínculo con otro abogado, con el Estado o con el peticionante. ¿Mm? No, no dejar de olvidar eso, que más allá que está bien, hay que probar la materia y todo eso, ¿sí? Bueno, acá como estudiantes podemos tener un margen de error, ¿sí? No exigimos la perfección, pero no dejar de olvidar que estamos buscando un fin, ser abogados. Si bien cuando los abogados y hay errores, bueno, hay que tratar de minimizarlos. Entonces, esta actividad, ¿de qué trata? Redacción de hechos, nada más que hechos. Como la palabra bien lo dice, no hay que sumar nada más. Ni petitorio, ni el objeto, ni datos del abogado, tomo folio, uno ya enseguida quiere ver su apellido. No, ya va a haber tiempo para eso, ¿no? Con la credencial, ¿eh? La fotito. No, solamente hechos, nada más. No vayan a copiar ninguna demanda en internet, porque eso ya estaría totalmente desaprobado. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora de hechos? Sé que han estado trabajando y han hecho presentaciones. Si ven toda esta primera parte de la materia, el punto principal son los hechos, ¿no? Redacción de hechos, hechos. Se suma eso lenguaje claro, ortografía, subjetividad, pero todo está relacionado por ahí. Y obviamente esta base nos lleva a la segunda parte de la materia, que es argumentación, que vamos a empezar a ver la semana que viene. Aclaro, paréntesis. En la semana voy a activar de la clase 6 de argumentación un texto de Manuel Atienza que habla sobre argumentación, como que para que lo empiecen a leer, a masticar, a degustar, a saborear. ¿Sí? Son textos de base, hay muchos más, este es uno, con lo que vamos a trabajar algunas cuestiones. Léanlo después de hacer la actividad principal, ¿no? Esta actividad obligatoria. No vayan a leerlo ahora y después. ¿Mm? Entonces, como consejo de esta actividad obligatoria, yo sé que es una semana de otros exámenes, ¿sí? De las otras cursadas, pero no se confíen, no dejen a último momento. Hacerlo un miércoles a la noche y ahí a las apuradas, se nota. Bueno, ¿de qué trata esto? Entonces hay que hacer hechos de un reclamo, específicamente un reclamo vecinal. Nos estaríamos ubicando en la situación. Dentro del mundo de reclamos, bueno, nos abocamos a un reclamo vecinal. ¿Qué puede ser sobre ruidos molestos, olores, em, inmisiones, etcétera? Como si fuera el vecino, damnificado, o sea, como la víctima. Eso es escribir en primera persona. O también, si quieren la opción, escribir en tercera persona como si fuese el abogado frente al representado. Pero no es necesario que pongan abogado, tomo, folio y todo eso. ¿Mm? Bueno, entonces, como todo texto, tiene que tener, o sea, la estructura básica de un texto es introducción, desarrollo, final. En el primer párrafo, si vamos a escribir un hecho pasado, vamos a narrar un hecho pasado, tenemos que ubicarnos en tiempo y lugar. Entonces,
lugar y fecha. Y hora aproximada, si es posible. Antes de empezar a escribir, no, ya uno empieza a definir o tener opciones de qué es lo que vamos a escribir. Porque acá estamos creando una situación. Y este punto de la creatividad, a lo largo de la facultad no hay muchos momentos. Generalmente uno estudia, asimila, escribe. Estudia, asimila, escribe, y así alguna prueba. Por lo general, no hay muchos momentos de creación, salvo cuando hay que hacer algún análisis entre ambas doctrinas y pensar alguna solución. Pero acá es diferente, acá les damos las bases para que ustedes creen la situación. Tómense el tiempo de imaginar. ¿Sí? Si bien el derecho es muy dogmático, y eso está bien que sea así por la seguridad jurídica, no hay que dejar de lado que a veces no está todo tan claro. Y debemos tener a mano nuestra creatividad para intentar buscar soluciones alternativas. ¿Sí? O sea, es un trabajo más artesanal. Bueno, ese detalle no lo dejen, no lo pierdan, no se vuelvan totalmente dogmáticos y administrativos, ¿no? El derecho da oportunidades nuevas. Bueno, entonces acá crean la situación. Primero piensen de qué tipo de conflicto vecinal puede ser inventado o sufrido. ¿Sufrieron algún conflicto vecinal? Bueno, es el momento de exponer. Inventen los nombres y apellidos, quien sea. Bueno, o es del vecino. Acá se mantiene la privacidad, ¿no? El secreto, no es secreto. Entonces, ubicarnos. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Porque conflicto vecinal puede ser en cualquier parte y cualquier motivo. Y a veces no es solamente un momento, sino que viene de antaño hasta que explotó la bomba. Entonces, ubicarse primero. Bueno, a ver, ¿vecinos de dónde? ¿Un edificio? ¿Vecinos de casa y casa? ¿Cómo estaban separadas las casas? En base a eso, o también puede ser que ustedes, bueno, tengan una familia y al lado hay un local donde hicieron una fiesta clandestina. Ya ahí cambian, ¿no? Por lo menos los datos principales. Ubicar. Entonces, ustedes toman el tema y frente a eso, primero imaginar, a ver, todo lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Para no escribir sueltos, ¿no? Imaginen todo el conflicto, todos los detalles, ahí sí, a eso quiero ir, los detalles. Imagínense todos los detalles, fecha, hora, las caras, quiénes estaban. Obviamente un conflicto acotado, no lo hagan de toda la cuadra, porque a la hora de demandar, si bien se podría demandar a toda la cuadra, pero es mucho lío ahora. Vamos solamente a la práctica. Vecino A contra el vecino B. Sencillo. Bueno, ahí podemos también imaginar las personas involucradas. Si era el padre de familia, los hijos, amigos, extraños, terceros, hombres, mujeres, edades, podría ser, si es una fiesta clandestina. Bien, entonces, eso en la primera parte. Tenemos el damnificado, o sea, la víctima, que sería el actor quien reclama, y el demandado. Brevemente, primer párrafo. Ubicación del lugar, también es importante, ¿no? Y la fecha. Una fecha que sea más o menos actual. No podemos decir, en el 2015 tuve una discusión con mi vecino porque el perro ladraba. Entonces, eso no, algo lógico, sentido común. Todos sabemos que por la prescripción los reclamos tienen un plazo, ¿no? De 2 años. Y por ende, también si seguimos por sentido común, conviene siempre hacer un reclamo lo más cercano al momento ilícito. Ejemplo, ayer nuestro cliente tuvo un problema con el vecino. Bueno, no dejar pasar 9 meses para presentar el reclamo. Porque quien juzga va a decir, usted tuvo 9 meses para presentar el reclamo. O sea, se demuestra que no tiene mucha intención de buscar justicia.
Ese es un consejo de la profesión, no dejar pasar mucho tiempo, en la medida posible. Porque también puede pasar la otra situación, que el peticionante va rondando abogado, 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 porque siempre tiene problemas con los abogados, siempre, y siempre el abogado es el malo. Y a ustedes les llega la consulta cuando ya vence a los 3 días la prescripción. Y bueno, se puede hacer lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer ya pasó mucho tiempo. Bueno, entonces eso, en el primer párrafo ubicarnos en tiempo y lugar, y ahora sí, ya empezar a separar las ideas, ¿no? La descripción detallada de lo que pasó, obviamente pueden hacer una descripción del lugar, de lo que pasó, para llegar al momento culmine, ¿no? La producción del daño, ¿no? Todo eso sería el momento previo hasta el momento culmine, que es ese choque, ¿no? Que se produce la violencia, la colisión, lo que sea. Entonces tenemos dos cosas acá que importa el derecho. El hecho en sí mismo y el daño que produce. Al derecho le importan esas dos cosas. El hecho y el daño. Porque imagínense que escribimos un hermoso hecho extremadamente preciso y amplio y no hay daño, entonces al derecho eso poco le importa. Sería una medida que se rechaza en el futuro. Entonces toda la descripción de ese momento previo del suceso es la base para que haya una relación de causalidad con el daño, que es lo que le importa al derecho. Entonces, bueno, describen todo el suceso, quiénes estaban, cómo se dio, que puede ser en un momento o la acumulación de varios hechos. Ejemplo, ¿no? Un problema vecinal porque eh, el perro del vecino, puede decir qué tipo de perro, en lo posible, ladra a tales horas, o etcétera. Y ahí ese mismo hecho lo van ampliando. O alguna característica del animal. Amplíen el hecho. Bueno, y eso tiene que producir un daño, porque si un perrito que ladra un poquito, si bien es un hecho, no afecta demasiado, no genera un daño de importancia. Entonces, tengan cuidado, si van a escribir un hecho que sea generador de un daño de importancia. Pueden decir, a ver, un perro que ladra a cualquier hora, además que es peligroso y que la cerca del vecino no está delimitada y hay peligro de mordedura. Bueno, uno va ampliando el hecho. Sumado a eso, quema de basura o prende fuego y el humo, más ruidos molestos. Entonces, ahí uno va sumando diferentes situaciones que hacen al reclamo que sea un poco más conciso, más fuerte. Bueno, pero todo eso bien detallado. Y lo posible si puede nombrar fechas. No vayan a hacer un reclamo, si bien pueden hacerlo, pero no conviene hacer un reclamo diciendo, el mes pasado el vecino hizo tal cosa, no. Decir fecha y hora en lo posible. Porque eso después tenemos que estar atentos a que tenemos que probarlo, ¿no? Si no, tranquilamente empezamos a decir, el vecino hace esto, lo otro. No, después hay que probarlo. Claro, profe, consulta, pero si es un hecho, por ejemplo, ¿no? Yo ahora mientras usted habla estoy pensando en un ejemplo que pasaba en la casa de mi mamá, que Bueno, los chicos a la hora de los vecinos a la hora de la siesta golpeaban la pared justo que da como medianera en la habitación de mi papá y cada vez que mi papá quería dormir ellos jugaban a la pelota. Eso es un hecho recurrente. claro, habría que, o sea, solamente por el ruido de los chicos o era otra cosa. No, 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 todos los días a la hora de la siesta jugaban a la pelota contra la pared. Mm, Todos los días. Bien, bueno, entonces, bien, pensemos ese hecho hipotético, ¿no? Pongamos que es Claro, hipotético. sí, 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 sí. Está bueno porque podemos ver muchísimas cosas. Primero, antes de hablar, tenemos que hacer una explicación de la ubicación, ¿no? Las casas, cómo estaban dispuestas, ¿no? Ahí se puede nombrar el lindero, ¿no? ¿Dónde está esa pared? Y esas paredes,
a qué parte ubican dentro de nuestra casa, etc. También una descripción del terreno del vecino. ¿Qué pasa detrás de esa pared? ¿Qué hay? ¿Un terreno, etcétera? Si se puede saber, ¿no? A veces no se puede saber. Ubicamos el lugar. Después, ubicamos las personas que creemos que quiénes son, porque por ahí no sabemos si son los chicos u otra persona. Entonces, hacemos mención a que presuntamente un chico o los amigos, ya vamos ubicando a las personas. Y ahí sí, en lo posible determinar a qué hora y qué días y el tiempo que lo vienen haciendo. Entonces, sumado a eso, ¿qué pasa? Si juegan una sola vez, no es muy fuerte el reclamo. Se puede decir que eh, sumado a los ruidos molestos, producen algún daño material en la construcción, ¿no? Porque ruido molesto está bien, sí. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo Pero probamos los puede ruidos causar. molestos? Claro. ¿Cómo? ¿Me escucho? No, yo ¿Alguien decía que Sí, sí. en esto que planteó la compañera puede pasar que le hace daño a la persona misma, el simple hecho de no poder conciliar el sueño, por más que sea una siesta. Sí, sí. Hay que ser de que podría ser que el padre esté medicado y a la Bueno, ahí falta cambia. de, Ahí se cambia. entiende que Claro. Este, está tomando medicamentos fuertes y necesita dormir esa siesta como para recuperar energía y bueno, ese sería el daño por ahí, más sí, o ni menos. siquiera decir que necesita la siesta. Se entiende que, bueno, si justo la pared está dentro de la habitación, sumado que quien vive ahí necesita hacer un reposo, y eso hay que probarlo, ¿no? Eso podría ser. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que todo esto que estamos hablando, de este reclamo vecinal, si uno lo quiere llevar a la práctica, generalmente se resuelve en una oficina administrativa del municipio, una cuestión vecinal. Pero sin embargo, como es un hecho que o sea, en la vida real ningún hecho es igual a otro. Cualquier tipo de hecho se puede transformar en una cuestión más grave. Lo último de una pelea es un homicidio. Primero una discusión verbal, luego física, material, y cuántos casos hay de alguna muerte. Entonces, ahí la cuestión vecinal ya pasó a otro fuero, el fuero penal. ¿Sí? Entonces, también estar atentos cuando uno hace un reclamo o una denuncia, no sabemos hasta dónde puede llegar a terminar, porque tal vez ese reclamo es antecedente para otra cuestión en el futuro, o puede ser una acción de daños y perjuicios. Imagínense que, no sé, empezó, bueno, esto del pelotazo contra la pared. Bueno, luego, al mes siguiente, construyen una parrilla justo ahí en la pared, y luego de tantos asados, genera grietas en la estructura general, en lo principal de la casa, y así, así, así. Ya eso ya escapa a un reclamo vecinal. Podría verse si el daño es mucho más grande en una demanda por daños y perjuicios. Entonces, para que vean dónde estamos parados, acá solamente estamos en un ámbito vecinal, donde todavía la cuestión no es muy grave, pero no quiere decir que en el futuro pueda tornarse grave. Dijimos al principio que estos son hechos. Acá en esta materia nada más vemos cuestiones fácticas, cuestiones del pasado. No vemos ni derecho, ni doctrina, ni jurisprudencia. Si fuera por mí, vamos todo eso, pero no, vamos de a poco. Ahora, seguramente estarán curiosos. ¿En verdad lo crees? Vení acá, ¿Cómo? Tiji. Vamos, ¿qué estás haciendo? Seguramente estarán curiosos de dónde está estipulado estas cuestiones. Bueno, en el Código Civil está en el artículo 1973. Voy a buscarlo. ¿Hay un micrófono prendido? A ver, voy a apagar. Pero lo que decía, ¿quién está hablando? Por favor, ¿quién está hablando? Apaga el micrófono, que no sé quién es.
Acá pedimos nada más que hechos, nada más. No entren en el terreno de la ley, de la jurisprudencia o la doctrina. No entren. O sea, hay muchas razones. Primero, porque no se pide. ¿Se acuerdan que era, si se pide A, damos A, si se pide B, damos B? El juzgado mismo, si en un despacho solicita tal tema y uno no se puede encaprichar porque yo soy abogado. No, hacemos lo que pide el juzgado, en la medida posible. Entonces, ¿y qué pasa? Hacemos un escrito y sumamos el derecho, pero este tema habría que estudiarlo no solamente con un solo artículo del Código Civil, habría que interiorizarse más en otras leyes, cuestiones municipales, etcétera, ¿Te etcétera. gusta este papá? Hay un micrófono prendido. Bueno, entonces, si uno va a investigar el derecho, la doctrina, la jurisprudencia, es otro tiempo de investigación. Les va a llevar más tiempo. En la vida real, uno hace un trabajo, o sea, cuando llega esta consulta y uno hace la denuncia, el escrito, escribe por un lado los hechos, pero también está investigando la ley, bueno, la doctrina, a ver qué dice, por las dudas, para no confiarse. Y la jurisprudencia, a ver qué hay, cómo está la actualidad de este tema. Si bien es una cuestión vecinal, municipal, como dijimos, se puede transformar en algo más grave, conviene abarcarlo en su totalidad. Entonces, por eso no se pide que estudien, que hagan mención al derecho ni doctrina, porque es entrar en otro lío. Y para hacerlo a medias tintas, ni conviene hacerlo. ¿Mm? Entonces, acá nada más enfocadas en los hechos, nada más. Y bueno, esta mención al artículo Inmisiones, 1973, profesor, el artículo sí, inmisiones, sí, palabra es nueva. una inmisión, la inmisión. Este, les decía, este artículo da una base jurídica a la cuestión vecinal. Lo pueden leer a modo de opción, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Pero para que sepan que el Código Civil trata este tipo de temas, las relaciones entre particulares. Pero como dijimos hace un ratito, ¿no? El estudio del derecho. ¿De qué nos sirve estudiar un artículo suelto, perdido por ahí en la totalidad o en el mar del Código Civil? No, hay que ubicarnos en dónde estamos parados. O sea, este artículo, ¿en qué libro está? ¿En qué sección está? Bueno, estamos dentro de los derechos reales, dentro del derecho de dominio, ¿no? De la propiedad privada. Y lo que establece en general que el titular de un bien inmueble, como derecho real, tiene libertad y poder de hacer lo que quiere dentro de su espacio, porque es titular del inmueble. Sin embargo, esa libertad extraordinaria y totalitaria tiene un límite: no afectar el derecho de terceros. Y ahí viene este artículo. O sea, el principio es la libertad total dentro de la casa. Uno puede hacer dentro de su espacio lo que quiere, cualquier cosa, pero con un límite, sin perjudicar los intereses de un tercero. Entonces, y ahí está la cuestión, ¿no? Como todo el derecho, ¿cuál es el punto mínimo? ¿Hasta qué punto uno perjudica y hasta qué punto no perjudica? El código habla de la normal tolerancia. Según el lugar y la cuestión administrativa de donde uno viva, ¿no? La jurisprudencia ha establecido a veces qué es la normal tolerancia en cada caso particular. El que quiera investigar doctrina y jurisprudencia de este tema es muy interesante. Se va a encontrar con cada caso tan chistoso. No chistoso, pero, o sea, es el motivo de las peleas, ¿no? Entonces, el código establece el límite es la normal tolerancia, pero estamos en un problema. ¿Qué es la normal tolerancia? Bueno, eso lo define en cada caso la jurisprudencia. Entonces, en nuestro escrito de los hechos,
Ahí ya tenemos por lo menos un parámetro. Porque ¿cómo establecemos cuánto es el ruido de un pelotazo? Un pelotazo, dos pelotazos, ¿cuántos decibeles produce para generar un daño? No sé. Como en derecho hablamos de precisión, esa sería nuestra seguridad para luego después probarlo. Tenemos por lo menos este límite, la normal tolerancia a lo que dice el sentido común. Entonces, si, ejemplo otra vez los chicos, ¿no? Supónganse que, bueno, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y otra vez lunes, martes, a la hora de la siesta, el pulvo, justo ahí en el patio, y el pelotazo está justo en el arco en la pared, ¿no? Bueno, ahí ya tiene otro color hacer el reclamo. Ahora, pero si es una vez por mes, un domingo a la tarde, cuando se juntaron con los amiguitos y todos los primos a jugar, no se podría estar reclamando algo que es eh, tolerante, ¿no? Un domingo es un día de diversión, de ocio. Jugar media hora a la tarde no generaría mucho daño, ¿me siguen? Por más que es el mismo ¿Puedo hecho, preguntar? ¿cómo Y no? si rompen algo, Claro, perdón, compañero, yo le quería preguntar si, por ejemplo, ese pelotazo rompe una planta del jardín que tenía mucho valor para la persona porque se la regaló la abuela. Le rompió la rosa china que le regaló la abuela. Hay un daño. Sí, pero ¿la planta de dónde? Del Del damnificado, jardín, ¿no? el pelotazo era, pero Ah, fue a cruzó. parar, cruzó. Bueno, ahí ya tenemos otro hecho, que es que está relacionado con ese, ¿no? Ya es diferente, la pelota pasó a propiedad privada y encima rompió una planta. Y puede ser que uno de los chicos, como son apurados a veces, intentó cruzar la pared y también puede decir, bueno, que el perro familiar, el Bobis grandote, que no le gusta jugar con chicos, que está cansado de la pelota, lo mordió. Entonces, no como del mismo hecho, uno puede imaginar situaciones. Entonces, tenemos el mismo hecho de la pelotazo en la pared, más la rotura de la planta, más esto de que ingresaron a la propiedad, ¿no? Y también pueden decir cuántas veces habrán ingresado, ¿no? Ya empezar a vislumbrar ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahí describen el hecho. Descríbanlo, hagan un borrador. Como consejo, no escriban de manera perfecta. Sáquense la mochila de ser perfectos. Tampoco escribir muy básico, ¿no? Acorde a lo que uno puede dar. Pero no ser un Llambías, un Trigo Represa, ¿no? Un Soler, Zaffaroni, escriben de manera profunda. No, escriban como salga, en base a los conocimientos que adquirieron, un borrador. Van a ver que esa misma práctica es lo que hace el sentido común. Pueden ver algún modelo en internet, pero no se confíen, no, no. Yo prefiero que salga de ustedes. Palabras naturales, acorde a nosotros. Ya va a haber tiempo, las palabras jurídicas llegan con el tiempo. Acá estamos narrando hechos, nada más. Lo que sí les puedo dar este consejo, que les habían mandado una foto con conectores. ¿Sí? Conectores, eso sí, ténganlos a mano, si no pueden buscar en internet conectores y aparecen un montón. También tengan a mano el diccionario jurídico, si quieren, y el diccionario de sinónimos. Importante. Tengan a mano, no, van a ver que hay muchos recursos en la lengua. Bien, describen el hecho y ahora sí, en forma separada, o depende cómo venga la idea, el daño. Eso también es lo que importa el derecho, el daño. Entonces el daño puede ser un daño de importancia, ¿no? Que puede ser un daño físico a la persona en sí mismo,
que ejemplo, no sé, esos ruidos molestos son de tal envergadura que afectan el sueño y el reposo de la persona que está internada por el COVID, o qué sé yo, lo que sea. Un daño material puede ser también dentro de la casa. Uy. Profesor, Sí. Escucho. No lo escucho. ahí me escucha. Ahí, A ver ahí. ahí se escucha lo que hablo. Ahora sí. Al lado de de la oficina donde yo trabajo, hay atención al vecino en la Municipalidad de Malvinas. Los reclamos son insólitos: pelotazo, el agua del tanque, las hojas. No, usted no, la verdad que el que no lo ve o no lo escucha, llega un momento que cuando ves que viene alguien caminando, ya sabés que viene con un quilombo, y así todo el día. Aparte de trabajar, de ser un servidor público, tendrían que pagarte como psicólogo, porque usted no sabe lo que es eso. Y los chicos que están ahora en la clase, hoy tenemos que abocarnos a la tarea, ¿no?, que tenemos que hacer para el parcial. Pero está bueno justo el ejemplo que dio del municipio. Perfecto. Así que espero hacerlo lo mejor que pueda, ya con la experiencia. Buena acotación, porque esto sirve para ejemplificar que lo que estamos haciendo se aplica en la realidad, no son cosas abstractas. ¿Qué pasa? Este tipo de reclamos vecinales se puede hacer con abogado o sin abogado. ¿Sí? No es necesario que para presentar un reclamo y pagar el bono de IUS y... No. Entonces, ¿qué pasa? Va el vecino por propio enojo, por propio sentimiento, a denunciar las hojas, pero claro, está denunciando toda la bronca que tiene hace años. Y al no saber cómo explicar eso, porque no es que está obligado a saber cómo explicarlo. El reclamo parece insólito y carece de sentido. Entonces, esto quiero decir, los abogados son nuestra profesión, es un límite también, o es un marco para determinar qué puede ser un reclamo y qué no puede ser un reclamo. El cliente, el peticionante se podrá enojar o no, pero nosotros, el Estado nos da la autoridad con el título de decir, esto sí, está dentro del campo jurídico y esto no está dentro del campo jurídico. ¿Sí? Porque su palabra vale, su conocimiento vale. Ustedes determinan, esto sí, esto. Como decía, es muy común en la profesión, a veces se da que uno llega el peticionante a nuestro ámbito laboral con un cierto tipo de reclamo porque de un amigo le dijo que eso había que reclamarlo por ese camino, o un tercero, quien sea. Y cuando empezamos a preguntarle, el reclamo no tiene nada que ver con lo que le dijo el amigo. Y él estuvo tal vez un mes hablando con todos sus familiares, amigos o contactos de WhatsApp, diciendo, no, yo voy a hacer esto, esto, esto. Y en la conversación uno dice, no, esto no se puede hacer porque no es así. Entonces, ahí es la palabra de ustedes, ¿no? Ustedes son los abogados. Y en este tipo de reclamos vecinales, bueno, habría que acomodar, porque imagínense que llega el peticionante y quiere nada más reclamos por las hojas, porque el árbol tiró muchas hojas. Y bueno, estamos en otoño, no es algo natural. Lo que se podría ver, bueno, a ver, darle forma al reclamo para que tenga un sentido jurídico. Claro, hay que ver el daño que causan las hojas. Claro, que sí, pero Y sí, un porque daño de... imagínese usted Limpiarla todos tener los días. un vecino con un árbol grandísimo, qué sé yo, un árbol que puede ser, que tiene muchas hojas. En otoño, todos los años en otoño, y las hojas en el techo se te llenan la alcantarilla, eso produce que cuando llueva se inunde toda la casa, por así decir, y empieza a filtrar el agua por las paredes y ya va a un daño. Bien,
Ese ejemplo está bueno, por eso siempre cuando vamos a explicar un suceso, tenemos que estar pensando también en el daño. ¿Mm? Y que ese daño tiene que tener relación de causalidad. Acuérdense de este signito, relación de causalidad. Porque si estamos denunciando eh, que se inunda el techo o hay un problema con las cañerías, es por causa del árbol que tira hojas, tenemos que demostrar que esa cañería no tiene otro problema. Porque si la cañería tiene otro problema, ya la relación de causalidad pierde fuerza. Entonces, si bien las hojas no sería algo grave, pero bueno, genera malestar, etc. Empezar a imaginar qué tipo de daños puede darse. Como puede ser también los Argumentar bien el olores. daño, ¿no? No, narrar, ya va a haber tiempo para argumentar. Por Ah, ahora listo. narrar, que quede todo explicado. Hasta el daño más mínimo. Profe, Sí, profe, ¿el perro de mi vecino se puede comer mis gallinas? excelente ejemplo. A ver, entonces ahí tenemos un campo amplio para crear. El perro, a ver, ¿es un perro de raza o es un perro puro corazón? Yo le explico. Y el quiraje, Es ¿no? un perro grande y yo tengo un gallinerito, pero así hecho por Está bien, mí, está bien. con 3 palitos. Bueno, entonces Entonces el primero, perrito salta todos los días sí, eh, y come las gallinitas, pero yo no sé, pensé que era el gato del otro vecino. Y claro, después pongo camaritas y descubro que más de una vez ha pasado el perro y el vecino a buscar al perro. peor. Bueno, Entonces, no sabemos qué es peor, si claro, el perro o el vecino. Entonces, hay que describir bien el lugar, ¿no? ¿Dónde están ubicados las gallinas? Bueno, en el fondo, ¿no? Y el perro, etcétera. ¿Y cómo está delimitado? ¿Qué hay? ¿Una pared, un alambrado? Lo que sea. Bien explicado. Luego exponer la situación, ¿no? Bueno, de manera continua, o en tal fecha, o desde tal tiempo. eh, el perro, y ahí describir al perro. Es una pava, pero describir al perro. ¿Cómo es? Color, si sabemos el nombre, etcétera. ¿Y qué hace? O por lo general, ¿qué hace? Y después, bueno, cuando salta, ¿qué daño produce? Ahí ya sabemos que... Y eso al final se pone tal como se probará según el video, etcétera. O la prueba según video. Hacemos mención, más allá de que se adjunte o no. Sumado, y ahí viene el otro hecho, que el vecino se cruza, o sea, invade la propiedad privada. Entonces, ¿cómo de un simple hecho podemos desmembrarlo, ¿no? Sacarle todo el jugo? Y acá lo que importa Pregunta, es esto, profe. ¿no? Sí, En la narración de los hechos se puede explicar que hubo una charla previa a llegar a la demanda o al reclamo. Sí, se puede hacer mención que, o sea, esta parte ha intentado de su vereda a la mía. Y llegar a ya se lo... acuerdos verbales, pero han sido negativos, infructuosos, lo que sea. No, no entrar en detalle de cuestiones verbales, sino, bueno, hacer mención que esta parte, o sea, ustedes intentaron llegar a un acuerdo, pero que es inviable. Ah, bueno, ahora, si son cuestiones verbales, ahí sí. Si la otra persona o quien sea les infiere un improperio, ponerlo textual. Comillas, y todas las palabrotas, las malas palabras, o lo que sea, eso va. Porque ya ahí estaría rozando el delito de amenaza o violencia. ¿Cómo enseguida? Violencia. Claro. Entonces todo eso va textual. Si lo podemos probar, mejor, con testigos, bueno, mensajes, audios, lo que sea. Porque no solamente sería el hecho material, sino la violencia verbal, etc. Y bueno, cuando la violencia verbal no, ya es poco, ahí sí viene la cuestión de violencia física. Y el último caso es la pelea y muerte. Bueno, entonces, lo primero dijimos, ubicación del lugar, las partes,
Y ahora sí, describir el hecho. Empezar bien qué van a hacer, si es algo entre vecinos, en un consorcio, si es el vecino contra un local. Puede ser, por ejemplo, no sé, en el local de al lado, hasta las 7, es un comercio que vende tales productos, pero si a las 8, o sábados a la noche, entran por el pasillo hacia el galpón, cantidad de personas, etcétera, autos en las veredas, es hacer toda una descripción, bueno, y las edades, ¿no? Edades de entre 15 a 25 años, etcétera. Ingreso de alcohol, música, drogas, bueno, lo que sea, ¿no? Para hacer mención a una fiesta clandestina. Ejemplo, ¿no? Y ahí ver todos los daños que producen. Ya una fiesta es más grave. La música sería lo primero, ¿no? Malos olores, disturbios en la vereda o al lado, basura, y también hacer mención a la responsabilidad del propietario, que estamos en tiempos de pandemia y peligro de contagio, bueno, etc. Con esto quiero hacer mención. Si van a nombrar la pandemia, lo pueden hacer, como que no, nómbrenla, nada más. Si quieren hacerlo de manera seria, esto en un reclamo formal, hay que nombrar los decretos. DNU tal, de tal fecha, con la prórroga, y qué sé yo, y taca, taca, taca. Pero acá, como no se pide derecho, solamente pedimos hechos. Entonces, en un reclamo real se podría colocar o manifestar todos los decretos presidenciales respecto de la pandemia, de la prohibición de hacer tal cosa, y etc. Bueno, entonces, ahí ya describimos el daño, especificado, daños físicos, materiales, y también pueden poner qué efectos les genera dentro de su familia, o dentro de la casa. Y ver también cómo lo pueden probar. Pueden poner también el tiempo. Esto viene de larga data y se viene dando. Acá hay un detalle que tengan en cuenta, como dijimos recién. Siempre conviene exponer daños que se han realizado dentro de un tiempo prudencial. Por ejemplo, la semana pasada, a lo sumo hace 2 semanas. Pero si el daño se produjo hace un mes, pierde fuerza. ¿Sí? Pierde fuerza. Entonces, nosotros cuando escribimos, si bien podemos nombrar daños pasados, tienen la fuerza de un indicio, no son en sí mismos causales para hacer la denuncia. ¿Me siguen? Pierde fuerza, o sea, tienen que ser daños cercanos. Entonces, ¿qué convendría hacer una denuncia por cada daño? Sí, convendría. Una pregunta, profesor. Sí. Yo quería saber que, por ejemplo, tenía pensado, ¿no? Unos hechos de que venían, no sé, un vecino pone música hace varios fines de semana, pero los daños me lo provoca el último fin de semana. ¿Tengo Bueno. que especificar todos los fines de semana o cómo sería? Bueno, tomemos ese ejemplo, ¿no? Ahí primero tenemos que ubicarnos en el lugar. Ubicación, bueno, cómo es su casa de la víctima y cómo es la vivienda del vecino, ¿no? Que hay una pared, hay una distancia de cuántos Por metros, ejemplo, etc. si es en un departamento y vive al lado o arriba. Ah, bueno, ahí cambia, ¿no? Ya es un edificio, ¿no? Entonces, Sí, bueno, ubicar el lugar, pero ya imaginarnos todas las posibilidades que se pueden dar dentro de ese lugar. Después se puede poner el horario de la música, aproximadamente. También, si quieren hacer mención, a qué tipo de música, para que vean que esto es cierto. Porque acá lo que está en juego es la validez del hecho. Nosotros estamos llevando en un papel un hecho que puede ser mentira. Entonces, cuanto más datos precisos tengamos, como dijimos, lo que abunda no daña. A ver, ¿qué música puede ser que sea molesta? ¿Qué música les molesta fuerte? electrónica.
Bueno, ¿qué supongo. otra? O ¿Qué otra? rock, punk. No sé. Reggaetón. El reggaetón es Reggaetón. cansador. Eh, Bueno, entonces, esos detalles, bueno, ¿qué tipo de Por lo menos música? para la gente de mi edad. Claro. Por ahí, yo antes bailaba tango, y a mí si escucho tango no me molesta, pero a un chico de 18 años le ponen tango y dice, sáqueme eso de acá. Entonces, hacer mención si se puede, o sea, si estamos inventando y podemos ser precisos, eh, bueno, ¿qué tipo de música? Tal vez ese detalle. Bueno, y después, esto, ¿no? Que si hablamos del daño, ¿no? O sea, se puede hacer mención que en fechas pasadas, y ahí más o menos especificar entre cuándo y cuándo, el último hecho fue el principal, y ahí ver qué tipo de daño produce de envergadura, ya sea a nivel emocional o a nivel material dentro de la estructura de la casa. Eso ya ahí pueden inventar. O sea, que se inventen que sea dentro del sentido común. ¿Sí? Profe, ¿Sentido buenas común? tardes, recién me aguanté. ¿Qué tal? Sí, En escucho. el caso, no me agarraba la compu. En el caso de los ruidos, ¿no? ¿Puede ser probatorio un video, un audio, algo así? Claro, ahí estamos muy limitados a la prueba, ¿no? Porque no tenemos un elemento, si bien existe, ¿no? Que miden los decibeles. Y ahí, bueno, entra el Código Civil, ¿no? Lo que es la normal tolerancia. Tenemos que determinar cuándo ese daño que se produce supera la normal tolerancia. Bueno, si podemos probarlo con un video de celular, con una grabación de audio. Pero ¿qué pasa? Ahí cuando estamos probando, se pierde la calidad. Es muy difícil estar grabando, ¿no? Porque ya el mismo sistema de celular o lo que sea pierde la calidad de sonido. Pero podría servir como una prueba. Si juntamos todas las pruebitas, hacemos una gran prueba. Eso es un problema muy común en el derecho. A veces no tenemos todas las pruebas o las pruebas exactas. Entonces tenemos que empezar a unir, ¿sí? Para llegar a lograr la convicción de quien juzga. Claro, porque en realidad es como lo más fácil, lo que está siempre más a mano. Claro, claro, está bien. Sí, esto es un simple reclamo vecinal. Como vemos, está en el límite de lo que entra en el derecho y en el límite de lo que no entra en el derecho. ¿Me siguen? Muy diferente es a un reclamo civil de daños y perjuicios. Si el daño no está probado o no es de importancia, la actividad jurisdiccional directamente te lo rechaza. Ejemplo, se hablaba en penal, me acuerdo de un profesor, o un libro, no me acuerdo, no recuerdo. En penal también existe el daño penal, o sea, el delito de daño, y matemáticamente, o sea, si uno va a la letra de manera literal, dice, daño es todo aquello que produce una alteración. Entonces, hacer un simple rayón de un poquito, de 1 centímetro en la pintura de un auto, eso es darse un daño, por ende un delito. Entonces, imagínense ir a denunciar eso a la fiscalía, me rayaron en auto. Cada persona me rayó 1 centímetro del auto. Y está junto al lado del expediente del homicidio, del abuso sexual, de la usurpación. Entonces, directamente ese sistema rechaza, claro, rechaza la pretensión, por más que jurídicamente pareciera que es aceptable, pero no genera, o sea, no es de importancia. Entonces, justo acá en este tipo de reclamos estamos muy en el límite, entre que sí y entre que no. Sin embargo, bueno, el municipio tiene una actitud de conciliación. Bueno, en el ámbito penal existe una sección de cuestiones vecinales, cuando se torna un poco más complejo, ¿no? También puede pasar que hay una construcción. La construcción es muy Profe, común. Sí, ahí en ese caso justo le iba a preguntar, que en el caso de que se cometa un delito penal en este caso, no sé, que el vecino
me va robando cosas de un taller que tengo. Y lo hace un día me lleva una herramienta, otro día me lleva otra. Deja de ser un conflicto vecinal para ser una cuestión penal. Sí, 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 claramente. Si bien uno podría ir a denunciarlo al ámbito municipal, ¿no? En conflictos de vecinos, pero claramente escapa, o sea, ¿qué puede hacer el municipio en una mediación? Decirle no robes más. Entonces, Supongamos escapa que, ya no sé, mismo tiene un al problema ámbito. de consumo. Bueno, ya ahí es otro factor, ¿no? Claro, ahí ya es para una denuncia penal, ¿no? Ya es Ok. hurto, robo o tentativa de hurto, lo que sea. Habrá que determinarlo luego. Pero como el mismo hecho podría, si es mucho más complejo, verse en otro fuero. Acá para practicar nada más, pensemos en un hecho simple. A lo sumo, alguna amenaza. Profe, ¿Mm? Sí, el municipio además de ser conciliador también es sancionador, porque ruidos molestos puede estar en una ordenanza y cobrar una multa sí, por eso. como bien podría, es mucho más difícil hacer ese trámite. Habría por eso que analizarlo en detalle, a ver qué tipo de sanción podría... Sí, una contravención. Una Profe, contravención. Sí, profe, y un tema de medianera, por ejemplo, ¿qué sería? De medianera con el vecino, su pared, la mía, no sé. bueno, ahí eso ya, ejemplo, uno de los casos más usuales es cuando el vecino destruye una pared o genera inconvenientes en la estructura general de una pared, o cuando están construyendo, sin querer, anoche, como decía Chavo, sin querer queriendo, tomó 30 centímetros dentro del terreno por 10 metros. Entonces, la línea, y ahí ya es una cuestión de límites, de medianería. Eso se encarga el derecho civil, ¿no? Cuando sucede eso. Ya eso ya escapa a un simple reclamo de vecinos, sino ya es una demanda por daños y perjuicios, etcétera. ¿No? Porque hay una apropiación indebida del bien inmueble. Pero Profesor, los temas de medianería, bueno, eso está en el Código Civil, hay muchas variantes. Se establece, bueno, el Código Civil establece el régimen legal de cómo es la medianera, a quién pertenece. O por ejemplo, si uno Sí, la construye, el otro tiene derecho a que se reembolse el dinero. sí, por Sí, lo por general ejemplo, son hechos de humedad y de malas construcciones, esas cosas. Bueno, Una vez pensemos en ese, el de la humedad. Ese también es muy común. Ese, bien, podemos iniciarlo por un reclamo vecinal. Pero puede ser que el reclamo vecinal no tengamos una solución. Como que pierde fuerza. Entonces ahí sí se nos habilita a iniciar un reclamo por daños y perjuicios, etcétera. Si la humedad persiste. Entonces ahí es que detallar el hecho, el lugar, dónde, cómo, lo que presumimos de dónde viene la humedad, es importante. Y luego, ahora sí separado, qué daño produce en la vivienda. Pintura, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes imaginen. claro. ¿Sí? Bueno, gracias. Como ven, es un hecho simple, pero sin querer se puede transformar en un hecho enorme. ¿Sí? De otro fuero, cuestión civil, penal. ¿Me siguen? Acá lo que se va a valorar en sí mismo es la redacción de los hechos y una mención a los daños. Nada más. Volvamos a los requisitos de todo esto. Bueno, mínimo 15 renglones y máximo 30 renglones. No es muy largo. Normal. 15 renglones mínimo, máximo 30. Que serían 200 palabras mínimo y 400 de máximo. Si alguno hace 31 renglones, no es grave, no se va a desaprobar. Ahora, si hacemos 50 renglones, ya hay cambio.
Si hacemos, no sé, 14 renglones, bueno, no es tan grave. Si hacemos 10 renglones, sí, ya ahí el hecho es muy escueto. Porque en sí mismo, en la vida real, no hay ningún hecho es tan corto. Si uno va a denunciar algo, va a reclamar algo, ningún hecho en sí mismo es tan cortito. Tiene que tener trascendencia sumado a otras circunstancias. Bueno, entonces acuérdense esto, el mínimo y el máximo. Tipo de letra, bueno, ahí dice, la Times New Roman 12. No hagan el viejo truco de interlineado largo. No, normal. No sé, el texto queda. Bueno, lo que sí, esto se pide que cuando lo suban, fíjense que el Word sea, o sea, que funcione, ¿no? No que sea un archivo rarísimo, Word o PDF. Cuando lo guardan, esto es importante para mí, ¿no? Para organizarme. Pongan, ahí dice ac.obli.apellido y nombre y la comisión. ¿Sí? La comisión. El título. El título es, pongan reclamo vecinal. Si quieren reclamo vecinal por tal tema, pero en sí mismo reclamo vecinal, nombre y apellido y la fecha, si quieren, ¿no? Pero principalmente reclamo vecinal y nombre y apellido. Profe, le hago una consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, que dijo ahí la compañera de la planta, vamos a suponer para poner un hecho, ¿no? Si yo hago, digamos, el hecho del reclamo y cuando lo termino digo, bueno, el vecino está demorado por, no sé, por romper la planta. ¿Queda ahí o después tengo que poner que lo soltaron, digamos, que está de vuelta en libertad en el barrio? Bueno, pensemos, acá hay dos cuestiones, ¿no? Está en sí mismo el daño hacia la planta. Ahora, ¿qué tipo de daño fue hacia la planta? Porque estábamos en un pelotazo de los chicos. Bueno, Supongamos en el que- que decía la vecina, que era por, no sé, que se lo regaló a alguien, pero suponga, vamos a poner que por hurto, no sé. Y ella vio quién se lo robó, para cambiarlo un poco, ¿no? ahí cambia. Por ejemplo, pues claro, por ejemplo, y yo digo, bueno, llegó la policía y lo demoraron al vecino, porque sí, porque la planta estaba en su domicilio y él se metió a mi casa para... Bueno, ¿yo lo termino ahí o después tengo que poner, cuando voy a hacer el reclamo, por ejemplo, ponerle que pasaron 2 días? Tengo que decir que él estuvo demorado, pero que ahora ya está de nuevo en su domicilio. Bien, pensemos que hay mucha información por ordenar. Entonces, ahí ya la planta no es que fue un pelotazo, sino que se la robó directamente. Se robó una planta. También si quieren inventar, bueno, pueden inventar que se llevó otra cosa. O que otros días ha ingresado a la propiedad, hizo algún daño, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí el daño escapa a lo que es el reclamo vecinal, ya es una cuestión penal, ya es robo. Igualmente pensemos que estamos dentro del ámbito municipal. Muy bien, denunciamos todo eso. Obviamente después, ¿cómo lo probamos? Inventemos que tenemos cámaras y aparece tal fecha, tal día. Entonces, en tal fecha, tal día, tal hora, el vecino claramente se ve con vestido de tal forma. Hacemos una descripción de la persona. Vemos cómo salta, primero roba y salta, se lleva la planta y la esconde en tal lugar. Bueno, obviamente después, ahí sí, hacemos mención a la denuncia que hacemos en la policía. Y ahora ya es hipotético, que la policía lo demore o no por ese hecho, ya es aleatorio. No es una ciencia exacta. Y también cuánto tiempo puede pasar hasta que suceda eso, ¿no? Por eso ahí ya son dos hechos. Un hecho es el robo de la planta y otra cosa es lo que si el culpable esté o no demorado en la comisaría. Ok, En caso entonces, de, en caso de que haya quedado demorado, ya lo dejo ahí, digamos, el reclamo. No voy a después no, poner y después salió y después ya está, la dejo ahí. no, Como para dar un podemos hacer una cierre, digamos. mención. Está bueno porque
dijimos, mire, en caso de duda, lo que abunda no dañe. Hay momentos que tenemos dudas, decís, ¿esto va? ¿No va? Bueno, dijimos, listo, vamos a ponerlo y ahora, ¿cómo lo colocamos? Porque en sí mismo ese hecho que esté demorado y que salga es un hecho accesorio al hecho principal que fue robo. O sea, a nosotros mucho Claro. no nos importa que salga o que esté adentro o que se haya ido a otra provincia. Ahora, lo que podemos decir que, bueno, estuvo demorado en tal fecha, volvió en tal fecha, y desconocemos en qué circunstancias, porque tal vez estuvo demorado por otra cosa. Yo no creo que te demoren por una planta, pero bueno, es aleatorio. Y decimos que ahí sí, hacemos mención de que hay riesgo de conflicto con el vecino, o sea, ahí ya ampliamos el daño, todas las posibilidades. ¿Siguen? Entonces tenemos Sí, dos sí, sí, hechos, pero pero de claro, cada hecho perfecto. tenemos, bueno, a ver, ¿cuál es el principal? Robo de planta. Me imagino llevándose hace poco salió en la televisión que una persona se robaba un árbol de la calle, ¿lo vieron? No, no lo vi. Hizo un Terrible. pozo, se llevó el árbol. Impresionante. Bueno, entonces, ese sería el hecho principal. Después lo que suceda después, luego es otra cosa, pero es accesorio. Y si otra vez el culpable, el delincuente de árboles, volvió a la casa, ahí sí decimos que hay un riesgo, hay amenaza, lo que sea. Y ya ese mismo hecho de denuncia municipal, tranquilamente lo podemos denunciar en sede penal. Y es más, en sede penal la denuncia sería un antecedente. ¿Me siguen por lo menos? Eso sería, esto es importante para determinar qué hechos narrar y qué hechos no narrar. En caso de duda, bueno, como dijimos, lo que abunda no daña, y si vamos a narrarlo, tenemos que estar seguros. Les decía, este artículo da una base jurídica a la cuestión vecinal. Lo pueden leer a modo de opción, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Pero para que sepan que el Código Civil trata este tipo de temas, las relaciones entre particulares. Pero como dijimos hace un ratito, ¿no? El estudio del derecho. ¿De qué nos sirve estudiar un artículo suelto, perdido por ahí en la totalidad o en el mar del Código Civil? No, hay que ubicarnos en dónde estamos parados. O sea, este artículo, ¿en qué libro está? ¿En qué sección está? Bueno, estamos dentro de los derechos reales, dentro del derecho de dominio, ¿no? De la propiedad privada. Y lo que establece en general que el titular de un bien inmueble, como derecho real, tiene libertad y poder de hacer lo que quiere dentro de su espacio, porque es titular del inmueble. Sin embargo, esa libertad extraordinaria y totalitaria tiene un límite: no va a afectar el derecho de terceros. Y ahí viene este artículo. O sea, el principio es la libertad total dentro de la casa. Uno puede hacer dentro de su espacio lo que quiere, cualquier cosa, pero con un límite, sin perjudicar los intereses de un tercero. Entonces, y ahí está la cuestión, ¿no? Como todo el derecho, ¿cuál es el punto mínimo? ¿Hasta qué punto uno perjudica y hasta qué punto no perjudica? El código habla de la normal tolerancia. Según el lugar y la cuestión administrativa de donde uno viva, ¿no? La jurisprudencia ha establecido a veces qué es la normal tolerancia en cada caso particular. El que quiera investigar doctrina y jurisprudencia de este tema es muy interesante. Se va a encontrar con cada caso tan chistoso. No chistoso, pero, o sea, es el motivo de las peleas, ¿no? Entonces, el código establece el límite es la normal tolerancia, pero estamos en un problema. ¿Qué es la normal tolerancia? Bueno, eso lo define en cada caso la jurisprudencia. Entonces, en nuestro escrito de los hechos, ahí ya tenemos por lo menos
un parámetro. Porque ¿cómo establecemos cuánto es el ruido de un pelotazo? Un pelotazo, dos pelotazos, ¿cuántos decibeles produce para generar un daño? No sé. Como en derecho hablamos de precisión, esa sería nuestra seguridad, para luego después probarlo. Tenemos por lo menos este límite, la normal tolerancia a lo que dice el sentido común. Entonces, si, ejemplo otra vez los chicos, ¿no? Supónganse que, bueno, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y otra vez, lunes, martes, a la hora de la siesta, el pulvo, justo ahí en el patio, y el pelotazo está justo en el arco en la pared, ¿no? Bueno, ahí ya tiene otro color hacer el reclamo. Ahora, pero si es una vez por mes, un domingo a la tarde, cuando se juntaron con los amiguitos y todos los primos a jugar, no se podría estar reclamando algo que es eh, tolerante, ¿no? Un domingo es un día de diversión, de ocio. Jugar media hora a la tarde no generaría mucho daño, ¿me siguen? Por más que es el mismo ¿Puedo hecho. preguntar? ¿Cómo Y no? si rompen algo, Claro, perdón, compañero, yo le quería preguntar si, por ejemplo, ese pelotazo rompe una planta del jardín que tenía mucho valor para la persona porque se la regaló la abuela. Le rompió la rosa china que le regaló la abuela. Hay un daño. Sí, pero ¿la planta de dónde? Del Del damnificado, jardín, ¿no? el pelotazo era, pero Ah, fue a cruzó. parar, cruzó. Bueno, ahí ya tenemos otro hecho, que es que está relacionado con ese, ¿no? Ya es diferente, la pelota pasó a propiedad privada y encima rompió una planta y puede ser que uno de los chicos, como son apurados a veces, intentó cruzar la pared y también puede decir, bueno, que el perro familiar, el bobis grandote, que no le gusta jugar con chicos, que está cansado de la pelota, lo mordió. Entonces, no como del mismo hecho, uno puede imaginar situaciones. Entonces, tenemos el mismo hecho de la pelotazo en la pared, más la rotura de la planta, más esto de que ingresaron a la propiedad, ¿no? Y también pueden decir cuántas veces habrán ingresado, ¿no? Ya empezar a vislumbrar ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahí describen el hecho. Descríbanlo, hagan un borrador. Como consejo, no escriban de manera perfecta. Sáquense la mochila de ser perfectos. Tampoco escribir muy básico, ¿no? Acorde a lo que uno puede dar. Pero no ser un Llambías, un Trigo Represa, ¿no? Un Soler, Zaffaroni, escriben de manera profunda. No, escriban como salga, en base a los conocimientos que adquirieron, un borrador. Van a ver que esa misma práctica es lo que hace el sentido común. Pueden ver algún modelo en internet, pero no se confíen, no. Yo prefiero que salga de ustedes. Palabras naturales, acorde a nosotros. Ya va a haber tiempo, las palabras jurídicas llegan con el tiempo. Acá estamos narrando hechos, nada más. Lo que sí les puedo dar este consejo, que les habían mandado una foto con conectores. ¿Sí? Conectores, eso sí, ténganlos a mano, si no pueden buscar en internet conectores y aparecen un montón. También tengan a mano el diccionario jurídico, si quieren, y el diccionario de sinónimos. Importante. Tengan a mano, no van a ver que hay muchos recursos en la lengua. Bien, describen el hecho y ahora sí, en forma separada, o depende cómo venga la idea, el daño. Eso también es lo que importa el derecho, el daño. Entonces el daño puede ser un daño de importancia, ¿no? Que puede ser un daño físico a la persona en sí mismo, que ejemplo, no sé, esos ruidos molestos son de tal envergadura
que afectan el sueño y el reposo de la persona que está internada por el COVID, o qué sé yo, lo que sea. Un daño material puede ser también dentro de la casa. Uy. Profesor, Sí. Escucho. No lo escucho. ahí me escucha. Ahí, A ver ahí. ahí se escucha lo que hablo. Ahora sí. Al lado de la oficina donde yo trabajo, hay atención al vecino en la Municipalidad de Malvinas. Los reclamos son insólitos: pelotazo, el agua del tanque, las hojas. No, usted no, la verdad que el que no lo ve o no lo escucha, llega un momento que cuando ves que viene alguien caminando, ya sabés que viene con un quilombo, y así todo el día. Aparte de trabajar, de ser un servidor público, tendrían que pagarte como psicólogo, porque usted no sabe lo que es eso. Y los chicos que están ahora en la clase, hoy tenemos que abocarnos a la tarea, ¿no?, que tenemos que hacer para el parcial. Pero está bueno justo el ejemplo que dio del municipio. Perfecto. Así que espero hacerlo lo mejor que pueda, ya con la experiencia. Buena acotación, porque esto sirve para ejemplificar que lo que estamos haciendo se aplica en la realidad, no son cosas abstractas. ¿Qué pasa? Este tipo de reclamos vecinales se puede hacer con abogado o sin abogado. ¿Sí? No es necesario que para presentar un reclamo y pagar el bono de IUS y... No. Entonces, ¿qué pasa? Va el vecino por propio enojo, por propio sentimiento, a denunciar las hojas, pero claro, está denunciando toda la bronca que tiene hace años. Y al no saber cómo explicar eso, porque no es que está obligado a saber cómo explicarlo. El reclamo parece insólito y carece de sentido. Entonces, esto quiero decir, los abogados son nuestra profesión, es un límite también o es un marco para determinar qué puede ser un reclamo y qué no puede ser un reclamo. El cliente, el peticionante se podrá enojar o no, pero nosotros, el Estado nos da la autoridad con el título de decir, esto sí, está dentro del campo jurídico y esto no está dentro del campo jurídico. ¿Sí? Porque su palabra vale, su conocimiento vale. Ustedes determinan esto sí, esto. Como decía, es muy común en la profesión, a veces se da que uno llega el peticionante a nuestro ámbito laboral con un cierto tipo de reclamo porque de un amigo le dijo que eso había que reclamarlo por ese camino, o un tercero, quien sea. Y cuando empezamos a preguntarle, el reclamo no tiene nada que ver con lo que le dijo el amigo. Y él estuvo tal vez un mes hablando con todos sus familiares, amigos o contactos de WhatsApp, diciendo, no, yo voy a hacer esto, esto, esto. Y en la conversación uno dice, no, esto no se puede hacer porque no es así. Entonces, ahí es la palabra de ustedes, ¿no? Ustedes son los abogados. Y en este tipo de reclamos vecinales, bueno, habría que acomodar, porque imagínense que llega el peticionante y quiere nada más reclamos por las hojas, porque el árbol tiró muchas hojas. Y bueno, estamos en otoño, no es algo natural. Lo que se podría ver, bueno, darle forma al reclamo para que tenga un sentido jurídico. Claro, hay que ver el daño que causan las hojas. Claro, sí, pero Y sí, un porque daño de... imagínese usted Limpiarla todos tener los días. un vecino con un árbol grandísimo, qué sé yo, un árbol que puede ser, que tiene muchas hojas. En otoño, todos los años en otoño, y las hojas en el techo se te llenan la alcantarilla, eso produce que cuando llueva se inunde toda la casa, por así decir, y empieza a filtrar el agua por las paredes y ya va a un daño. Bien, ese ejemplo está bueno, por eso siempre cuando vamos a explicar un suceso, tenemos que estar pensando también en el daño. ¿Mm?
y que ese daño tiene que tener relación de causalidad. Acuérdense de este signito, relación de causalidad. Porque si estamos denunciando que se inunda el techo o hay un problema con las cañerías, es por causa del árbol que tira hojas, tenemos que demostrar que esa cañería no tiene otro problema. Porque si la cañería tiene otro problema, ya la relación de causalidad pierde fuerza. Entonces, si bien las hojas no sería algo grave, pero bueno, genera malestar, etc. Empezar a imaginar qué tipo de daños puede darse. Como puede ser también los Argumentar bien un olores. daño, ¿no? No, narrar, ya va a haber tiempo para argumentar. Por ahora Perfecto. narrar, que quede todo explicado. Hasta el daño más mínimo. Profe, Sí. profe, ¿el perro de mi vecino se puede comer mis gallinas? Excelente ejemplo. A ver, entonces ahí tenemos un campo amplio para crear. El perro, a ver, ¿es un perro de raza o es un perro puro corazón? Te lo explico. Y el quilaje, Es ¿no? un perro grande y yo tengo un gallinerito, pero así hecho por mí, Está bien, está bien. con 3 palitos. Bueno, entonces Entonces el primero, perrito salta todos los días sí, y come las gallinitas, pero yo no sé, pensé que era el gato del otro vecino. Y claro. después pongo camaritas y descubro que más de una vez ha pasado el perro y el vecino a buscar al perro. Peor. Bueno, Entonces, no sabemos qué es peor, claro. si el perro o el vecino. Entonces, hay que describir bien el lugar, ¿no? ¿Dónde están ubicados las gallinas? Bueno, en el fondo, ¿no? Y el perro, etc. Y cómo está delimitado, que hay una pared, un alambrado, lo que sea. Bien explicado. Luego exponer la situación, ¿no? Bueno, de manera continua, o en tal fecha, o desde tal tiempo. El perro, y ahí describir al perro. Es una palabra, pero describir al perro. ¿Cómo es? Color, si sabemos el nombre, etc. ¿Y qué hace? O por lo general, ¿qué hace? Y después, bueno, cuando salta, ¿qué daño produce? Ahí ya sabemos qué. Y eso al final se pone tal como se probará según el video, etc. O la prueba según video. Hacemos mención, más allá de que se adjunte o no. Sumado, y ahí viene el otro hecho, que el vecino se cruza, o sea, invade la propiedad privada. Entonces, ¿cómo de un simple hecho podemos desmembrarlo, ¿no? Sacarle todo el jugo? Y acá lo que importa Pregunta, es esto, profe. ¿no? Sí. En la narración de los hechos se puede explicar que hubo una charla previa a llegar a la demanda o Al reclamo. Sí, se puede hacer mención que, o sea, esta parte ha intentado sobre la mía. llegar Y ya a se lo- acuerdos verbales, pero han sido negativos, infructuosos, lo que sea. No entrar en detalle de cuestiones verbales, sino, bueno, hacer mención que esta parte, o sea, ustedes intentaron llegar a un acuerdo, pero que es inviable. Bueno, ahora, si son cuestiones verbales, ahí sí. Si la otra persona o quien sea les infiere un improperio, ponerlo textual. Comillas, y todas las palabrotas, las malas palabras, o lo que sea, eso va. Porque ya ahí estaría rozando el delito de amenaza o violencia. ¿Cómo enseguida? Violencia. Claro. Entonces todo eso va textual. Si lo podemos probar, mejor, con testigos, bueno, mensajes, audios, lo que sea. Porque no solamente sería el hecho material, sino la violencia verbal, etc. Y bueno, cuando la violencia verbal no, ya es poco, ahí sí viene la cuestión de violencia física. Y el último caso es la pelea y muerte. Bueno, entonces, lo primero dijimos, ubicación del lugar, las partes, y ahora sí, describir el hecho. Empezar bien qué van a hacer, si es algo entre vecinos, en un consorcio, si es el vecino contra un local,
Puede ser, por ejemplo, no sé, en el local de al lado, hasta las 7, es un comercio que vende tales productos, pero si a las 8, o sábados a la noche, entran por el pasillo hacia el galpón, cantidad de personas, etcétera, autos en las veredas, eso hace toda una descripción, bueno, y las edades, ¿no? Edades de entre 15 a 25 años, etcétera. Ingreso de alcohol, música, drogas, bueno, lo que sea, ¿no? Para hacer mención a una fiesta clandestina. Ejemplo, ¿no? Y ahí ver todos los daños que producen. Ya una fiesta es más grave. La música sería lo primero, ¿no? Malos olores, disturbios en la vereda o al lado, basura, y también hacer mención a la responsabilidad del propietario, que estamos en tiempos de pandemia y peligro de contagio, bueno, etc. Con esto quiero hacer mención. Si van a nombrar la pandemia, lo pueden hacer, como que no, nómbrenla, nada más. Si quieren hacerlo de manera seria, esto en un reclamo formal, hay que nombrar los decretos. DNU tal, de tal fecha, con la prórroga y qué sé yo, y taca, taca, taca. Pero acá, como no se pide derecho, solamente pedimos hechos. Entonces, en un reclamo real se podría colocar o manifestar todos los decretos presidenciales respecto de la pandemia, de la prohibición de hacer tal cosa y etc. Bueno, entonces ahí ya describimos el daño especificado, daños físicos, materiales, y también pueden poner qué efectos les genera dentro de su familia o dentro de la casa. Y ver también cómo lo pueden probar. Pueden poner también el tiempo. Esto viene de larga data y se viene dando. Acá hay un detalle que tengan en cuenta, como dijimos recién. Siempre conviene exponer daños que se han realizado dentro de un tiempo prudencial. Por ejemplo, la semana pasada, a lo sumo hace 2 semanas. Pero si el daño se produjo hace un mes, pierde fuerza. ¿Sí? Pierde fuerza. Entonces, nosotros cuando escribimos, si bien podemos nombrar daños pasados, tienen la fuerza de un indicio, no son en sí mismos causales para hacer la denuncia. ¿Me siguen? Pierde fuerza, o sea, tienen que ser daños cercanos. Entonces, ¿qué convendría hacer una denuncia por cada año? Sí, convendría. Una pregunta, profesor. Sí. Yo quería saber que, por ejemplo, tenía pensado, ¿no? Unos hechos de que venían, no sé, un vecino pone música hace varios fines de semana, pero los daños me lo provoca el último fin de semana. ¿Tengo que especificar todos los fines de semana o cómo sería? Bueno, tomemos ese ejemplo, ¿no? Ahí primero tenemos que ubicarnos en el lugar. Ubicación, bueno, cómo es su casa de la víctima y cómo es la vivienda del vecino, ¿no? Que hay una pared, hay una distancia de cuántos Por metros, ejemplo, etc. si es en un departamento y vive al lado o arriba. Ah, bueno, ahí cambia, ¿no? Ya es un edificio, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ubicar el lugar, pero ya imaginarnos todas las posibilidades que se pueden dar dentro de ese lugar. Después se puede poner el horario de la música, aproximadamente. También, si quieren hacer mención, a qué tipo de música, para que vean que esto es cierto. Porque acá lo que está en juego es la validez del hecho. Nosotros estamos llevando en un papel un hecho que puede ser mentira. Entonces, cuanto más datos precisos tengamos, como dijimos, lo que abunda no daña. A ver, ¿qué música puede ser que sea molesta? ¿Qué música les molesta fuerte? Electrónica, Bueno, ¿qué supongo. otra? O ¿Qué otra? rock, punk. Reggaetón. El reggaetón es Reggaetón. cansador.
Bueno, entonces, esos detalles, bueno, ¿qué tipo de Por lo menos música? para la gente de mi edad. Claro. Por ahí, yo antes bailaba tango, y a mí si escucho tango no me molesta, pero a un chico de 18 años le ponen tango y dice, sáqueme eso de acá. Entonces, hacer mención si se puede, o sea, si estamos inventando y podemos ser precisos, eh, bueno, ¿qué tipo de música? Tal vez ese detalle. Bueno, y después, esto, ¿no? Que si hablamos del daño, ¿no? O sea, se puede hacer mención que en fechas pasadas, y ahí más o menos especificar entre cuándo y cuándo, el último hecho fue el principal, y ahí ver qué tipo de daño produce de envergadura, ya sea a nivel emocional o a nivel material dentro de la estructura de la casa. Eso ya ahí pueden inventar. O sea, que se inventen que sea dentro del sentido común. ¿Sí? Profe, ¿Se buenas entiende? tardes, Rocío Cabantes. ¿Qué tal? Sí, En escucho. el caso, no me agarraba la compu. En el caso de los ruidos, ¿no? ¿Puede ser probatorio un video, un audio, algo así? Claro, ahí estamos muy limitados a la prueba, ¿no? Porque no tenemos un elemento, si bien existe, ¿no? Que miden los decibeles. Y ahí, bueno, entra el Código Civil, ¿no? Lo que es la normal tolerancia. Tenemos que determinar cuándo ese daño que se produce supera la normal tolerancia. Bueno, si podemos probarlo con un video de celular, con una grabación de audio. Pero ¿qué pasa? Ahí cuando estamos probando, se pierde la calidad. Es muy difícil estar grabando, ¿no? Porque ya el mismo sistema de celular o lo que sea pierde la calidad de sonido. Pero podría servir como una prueba. Si juntamos todas las pruebitas, hacemos una gran prueba. Eso es un problema muy común en el derecho. A veces no tenemos todas las pruebas o las pruebas exactas. Entonces tenemos que empezar a unir, ¿sí? Para llegar a lograr la convicción de quien juzga. Claro, porque en realidad es como lo más fácil, lo que está siempre más a mano. Claro, claro, está bien. Sí, esto es un simple reclamo vecinal. Como vemos, está en el límite de lo que entra en el derecho y en el límite de lo que no entra en el derecho. ¿Me siguen? Muy diferente es a un reclamo civil de daños y perjuicios. Si el daño no está probado o no es de importancia, la actividad jurisdiccional directamente te lo rechaza. Ejemplo, se hablaba en penal, me acuerdo de un profesor, o un libro, no me acuerdo, no recuerdo. En penal también existe el daño penal, o sea, el delito de daño, y matemáticamente, o sea, si uno va a la letra de manera literal, dice, daño es todo aquello que produce una alteración. Entonces, hacer un simple rayón de un poquito, de 1 centímetro en la pintura de un auto, eso es un daño, por ende un delito. Entonces, imagínense ir a denunciar eso a la fiscalía, me rayó en el auto. Cada persona me rayó 1 centímetro del auto. Y está junto al lado del expediente del homicidio, del abuso sexual, de la usurpación. Entonces, directamente ese sistema rechaza, claro, rechaza la pretensión, por más que jurídicamente pareciera que es aceptable, pero no genera, o sea, no es de importancia. Entonces, justo acá en este tipo de reclamos estamos muy en el límite, entre que sí y entre que no. Sin embargo, bueno, el municipio tiene una actitud de conciliación. Bueno, en el ámbito penal existe una sección de cuestiones vecinales, cuando se torna un poco más complejo, ¿no? También puede pasar que hay una construcción. La construcción es muy común. Profe, Sí, ahí en ese caso justo le iba a preguntar, que en el caso de que se cometa un delito penal en este caso, no sé, que el vecino me va robando cosas de un taller que tengo y lo hace un día me lleva una herramienta, otro día me lleva otra.
deja de ser un conflicto vecinal para ser una cuestión penal. Sí, 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 claramente. Si bien uno podría ir a denunciarlo al ámbito municipal, ¿no? En conflictos de vecinos, pero claramente escapa, o sea, ¿qué puede hacer el municipio en una mediación? Decirle no robes más. Entonces, escapa Supongamos que, ya no sé, mismo tiene un al problema ámbito. de consumo. Bueno, ya ahí es otro factor, ¿no? Claro, ahí ya es para una denuncia penal, ¿no? Ya es Ok. hurto, robo o tentativa de hurto, lo que sea. Habrá que determinarlo luego. Pero como el mismo hecho podría, si es mucho más complejo, verse en otro fuero. Acá para practicar nada más, pensemos en un hecho simple. A lo sumo, alguna amenaza. Profe, ¿Mm? Sí, el municipio además de ser conciliador también es sancionador, porque ruidos molestos puede estar en una ordenanza y cobrar una multa sí, por eso. como bien podría, es mucho más difícil hacer ese trámite. Habría por eso que analizarlo en detalle, a ver qué tipo de sanción podría. Sí, una contravención. Una Profe, contravención. Sí. y un tema de medianera, por ejemplo, ¿qué sería? De medianera con el vecino, su pared, la mía, no sé. Bueno, ahí eso ya, ejemplo, uno de los casos más usuales es cuando el vecino destruye una pared o genera inconvenientes en la estructura general de una pared, o cuando están construyendo, sin querer, a la noche, como decía Chavo, sin querer queriendo, tomó 30 centímetros dentro del terreno por 10 metros. Entonces, la línea, y ahí ya es una cuestión de límites, de medianería. Eso se encarga el derecho civil, ¿no? Cuando sucede eso. Ya eso ya escapa a un simple reclamo de vecinos, sino ya es una demanda por daños y perjuicios, etcétera. ¿No? Porque hay una apropiación indebida del bien inmueble. Pero Profesor, los temas de medianería, bueno, eso está en el Código Civil, hay muchas variantes. Se establece, bueno, el Código Civil establece el régimen legal de cómo es la medianera, a quién pertenece. O por ejemplo, si uno Sí, la construye, el otro tiene derecho a que se reembolse el dinero. sí, por Sí, lo por general ejemplo, son hechos de humedad y de malas construcciones, esas cosas. Bueno, Una vez pensemos en ese, el de la humedad. Ese también es muy común. Ese, bien, podemos iniciarlo por un reclamo vecinal. Pero puede ser que el reclamo vecinal no tengamos una solución. Como que pierde fuerza. Entonces ahí sí se nos habilita a iniciar un reclamo por daños y perjuicios, etcétera. Si la humedad persiste. Entonces ahí es que detallar el hecho, el lugar, dónde, cómo, eh, lo que presumimos de dónde viene la humedad, es importante. Y luego, ahora sí separado, qué daño produce en la vivienda. Pintura, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes imaginen. claro. Eso. ¿Sí? Bueno, gracias. Como ven, es un hecho simple, pero sin querer se puede transformar en un hecho enorme. ¿Sí? De otro fuero, cuestión civil, penal. ¿Me siguen? Acá lo que se va a valorar en sí mismo es la redacción de los hechos y una mención a los daños. Nada más. Volvamos a los requisitos de todo esto. Bueno, mínimo 15 renglones y máximo 30 renglones. No es muy largo. Normal. 15 renglones mínimo, máximo 30. Que serían 200 palabras mínimo y 400 de máximo. Si alguno hace 31 renglones, no es grave, no se va a desaprobar. Ahora, si hacemos 50 renglones, ya hay cambio. Si hacemos, no sé, 14 renglones, bueno, no es tan grave. Si hacemos 10 renglones, sí, ya ahí el hecho es muy escueto.
Porque en sí mismo, en la vida real, no hay ningún hecho es tan corto. Si uno va a denunciar algo, va a reclamar algo, ningún hecho en sí mismo es tan cortito. Tiene que tener trascendencia sumado a otras circunstancias. Bueno, entonces acuérdense esto, el mínimo y el máximo. Tipo de letra, bueno, ahí dice, la Times New Roman 12. No hagan el viejo truco de interlineado largo. No, normal. No sé, el texto queda. Bueno, lo que sí, esto se pide que cuando lo suban, fíjense que el Word sea, o sea, que funcione, ¿no? No que sea un archivo rarísimo, Word o PDF. Cuando lo guardan, esto es importante para mí, ¿no? Para organizarme. Pongan, ahí dice ac.obli.apellido y nombre y la comisión. ¿Sí? La comisión. El título. El título es, pongan reclamo vecinal. Si quieren reclamo vecinal, por tal tema. Pero en sí mismo reclamo vecinal, nombre y apellido y la fecha, si quieren, ¿no? Pero principalmente reclamo vecinal y nombre y apellido. Profe, le hago una consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, que dijo ahí la compañera de la planta, vamos a suponer para poner un hecho, ¿no? Si yo hago, digamos, el hecho del reclamo y cuando lo termino digo, bueno, el vecino está demorado por, no sé, por romper la planta. ¿Queda ahí o después tengo que poner que lo soltaron, digamos, que está de vuelta en libertad en el barrio? Bueno, pensemos, acá hay dos cuestiones, ¿no? Está en sí mismo el daño hacia la planta. Ahora, ¿qué tipo de daño fue hacia la planta? Porque estábamos en un pelotazo de los chicos. Bueno, Supongamos el que decía la vecina, que era por, no sé, que se lo regaló a alguien, pero suponga, vamos a poner que por hurto, no sé. Y ella vio quién se lo robó, para cambiarlo un poco, ¿no? ahí cambia. Por ejemplo, pues claro, por ejemplo, y yo digo, bueno, llegó la policía y lo demoraron al vecino, porque sí, porque la planta estaba en su domicilio y él se metió a mi casa para... Bueno, ¿yo lo termino ahí o después tengo que poner, cuando voy a hacer el reclamo, por ejemplo, ponerle que pasaron 2 días? Tengo que decir que él estuvo demorado, pero que ahora ya está de nuevo en su domicilio. Bien, pensemos que hay mucha información por ordenar. Entonces, ahí ya la planta no es que fue un pelotazo, sino que se la robó directamente. Se robó una planta. También si quieren inventar, bueno, pueden inventar que se llevó otra cosa. O que otros días ha ingresado a la propiedad, hizo algún daño, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí el daño escapa a lo que es el reclamo vecinal, ya es una cuestión penal, o ya es robo. Igualmente pensemos que estamos dentro del ámbito municipal. Muy bien, denunciamos todo eso. Obviamente después, ¿cómo lo probamos? Inventemos que tenemos cámaras y aparece tal fecha, tal día. Entonces, en tal fecha, tal día, tal hora, el vecino claramente se ve con vestido de tal forma. Hacemos una descripción de la persona. Vemos cómo salta, primero roba y salta, se lleva la planta y la esconde en tal lugar. Bueno, obviamente después, ahí sí, hacemos mención a la denuncia que hacemos en la policía. Y ahora ya es hipotético, que la policía lo demore o no por ese hecho, ya es aleatorio. No es una ciencia exacta. Y también cuánto tiempo puede pasar hasta que suceda eso, ¿no? Por eso ahí ya son dos hechos. Un hecho es el robo de la planta y otra cosa es lo que si el culpable esté o no demorado en la comisaría. Ok, En entonces, en caso de que haya quedado demorado, ya lo dejo ahí, digamos, el reclamo. No voy a después No, poner, y después salió, y después ya está, la dejo ahí. no, Como para dar un podemos hacer una cierre, digamos. mención. Está bueno porque dijimos, mire, en caso de duda, lo que abunda no dañe. Hay momentos que tenemos dudas, decís, ¿esto va? ¿No va? Bueno, dijimos, listo, vamos a ponerlo y ahora ¿cómo lo colocamos?
porque en sí mismo ese hecho que esté demorado y que salga es un hecho accesorio al hecho principal que fue robo. O sea, a nosotros mucho Claro. no nos importa que salga o que esté adentro o que se haya ido a otra provincia. Ahora, lo que podemos decir que, bueno, estuvo demorado en tal fecha, volvió en tal fecha, y desconocemos en qué circunstancias, porque tal vez estuvo demorado por otra cosa. Yo no creo que te demoren por una planta, pero bueno, es aleatorio. Y decimos que ahí sí, hacemos mención de que hay riesgo de conflicto con el vecino, o sea, ahí ya ampliamos el daño, todas las posibilidades. ¿Siguen? Entonces tenemos Sí, dos sí, sí, hechos, pero pero claro, cada hecho perfecto. tenemos, bueno, a ver, ¿cuál es el principal? Este, robo de la planta. Me imagino llevándose hace poco salió en la televisión que una persona se robaba un árbol de la calle, ¿lo vieron? No, no lo vi. Hizo Terrible. un pozo, se llevó el árbol. Impresionante. Bueno, entonces, se lleva, ese sería el hecho principal. Después lo que suceda después, luego es otra cosa, pero es accesorio. Y si otra vez el culpable, el delincuente de árboles, volvió a la casa, ahí sí decimos que hay un riesgo, hay amenaza, lo que sea. Y ya ese mismo hecho de denuncia municipal, tranquilamente lo podemos denunciar en sede penal. Y es más, en sede penal la denuncia sería un antecedente. ¿Me siguen por lo menos? Eso sería, esto es importante para determinar qué hechos narrar y qué hechos no narrar. En caso de duda, bueno, como dijimos, lo que abunda no daña, y si vamos a narrarlo, tenemos que estar seguros